Bueno, pues es una alegría estar con ustedes esta noche. Yo soy André Ortiz, como les contaba, soy peregrino del amor como desde mis 18 años, más o menos, 18, 19 años. Ahorita tengo 35, acá en la Casa Madre de Bogotá. Y ha sido la comunidad en la que he formado mi fe, que he podido participar y es una alegría compartir con los peregrinos que están acá de manera presencial y los que van a o virtual, conectados en línea y los que lo van a ver después. Y vamos a pedirle al Señor su palabra para iniciar esta charla sobre la importancia de la oración en familia. Les voy a leer de Gálatas 4. Digo lo siguiente. Mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se distingue del esclavo, sino que está sometido a tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros. Mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, no tengo algo preparado. Quería en este momento dejarme llevar por el Espíritu Santo para hablar sobre este tema tan importante como es la oración en la familia. Yo creo que la palabra nos ilumina un poco porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Somos nosotros bautizados que tenemos una misión específica. Seguramente ustedes la han escuchado mucho de las prédicas de Marino, del magisterio de la iglesia, que es la salvación de las almas. Esa es la misión del católico. El católico que ha sido bautizado es una criatura sobrenatural, que es milicia de Dios, es decir, Dios ha elegido de la misma manera que eligió un pueblo para su primera venida, eligió unos pueblos, unas personas, unos terrenos que somos nosotros para su segunda venida, que prepararemos su segunda venida. Y no es una misión accesoria, es la misión más importante porque el verbo, todo lo creado fue creado para el verbo que es Jesucristo. Todo fue creado para Él y todo retorna a Él. Es decir, que lo más importante en nuestra vida tiene que ser la presencia de Dios en nuestra vida, en ese misterio de volver a Él. Y como bautizados, Dios no nos dejó a la deriva, sino que instituyó una madre iglesia, que es la Iglesia Católica, a través de la cual nos iba a guiar con el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo en la tierra, que es el Papa, el sucesor de Pedro, que fue el primer Papa, el primero que dejó Dios guiando esta barca de la iglesia. Y San Pedro, y ese papado en la cabeza de San Pedro, hasta el papa que tenemos en la actualidad, que es el Papa León XIV, nos guía en esos movimientos litúrgicos, en esos ritmos de la oración, en esa pedagogía del diálogo que tiene la iglesia como madre que exhorta a la humanidad al cambio de corazón, ¿no? La Iglesia, en ese cambio de corazón de la humanidad, nos ha exhortado a nosotros a que seamos iglesia doméstica, es decir, que los matrimonios y las familias están llamados de la misma manera que Cristo es nosotros somos miembros de Cristo y si estamos conectados con Él en la oración y con la iglesia, somos células vivas que dan vida a la humanidad. De la misma manera, la familia, estaba yo leyendo hace poco sobre la oración, sí, la oración del hogar, y lo hablaba yo con mi esposa de qué tan importante es la oración en la familia. Y es tan importante porque es a través del cual
ese matrimonio se nutre de esa oración para poder desplegar la voluntad de Dios en ese lugar en el cual esa familia vive, ¿no? Entonces, aquí partimos de varias cosas que se me vienen al corazón en este momento. Lo primero es la oración personal. ¿De dónde viene la oración en familia para llegar a ser iglesia doméstica? Figura de lo que es la iglesia como tal, porque si iglesia doméstica es esa célula de los esposos o esa célula de los esposos con los hijos, es verdadera célula como es la iglesia universal. Tiene que ser casi que una imagen, una figura de lo que es la iglesia. Pero para poder nosotros llegar a la oración en la iglesia, pensaba ahorita durante el rosario, lo que tiene que primar en el corazón de la persona es su relación con Dios. Tenemos un ejemplo maravilloso de familia santa a la cual estamos nosotros llamados a imitar y a seguir como modelo y ejemplo, que es la Sagrada Familia de Nazaret, la familia perfecta, ¿no? Si tenemos un compás, una brújula, un Waze, un Google Maps, a dónde tenemos que llegar como familias, es la Sagrada Familia. Es el tesoro más grande que tenemos nosotros. Porque si la meditamos y contemplamos cómo era esa familia, podemos beber nosotros cómo debería ser nuestra familia. Ahí están todos los secretos de las familias. Entonces, ¿qué componía o qué personas componían esa sagrada familia, ¿no? Inicialmente en ese matrimonio, en ese compromiso inicial en el que estaban María y José, dos personas que tenían una vida íntima y profunda con Dios, sin la cual no hubiera podido venir Cristo al vientre de María y además no hubiera podido haber una iglesia doméstica con la solidez de la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, la primera invitación que yo creo que nos viene de esta reflexión es la importancia de la comunión personal con Dios y de la oración personal. Hay muchas familias que de pronto se dedican mucho a orar juntas, pero se les olvida la oración personal de cada uno de ellos dos. Porque sí, se sabe que en el matrimonio la vía de santificación ya no es la mía personal en relación con Dios. Yo me salvo a través de mi cónyuge. Si yo le sirvo un vaso de agua a mi mujer con amor, se lo estoy sirviendo a Cristo. Si yo lavo el baño con amor, se lo estoy lavando a Cristo. Si yo le saco el papel del bolsillo del jean para lavarlo, se lo estoy haciendo a Cristo, ¿no? Estoy haciendo todo lo que hago en el hogar, se lo estoy haciendo a Cristo y por eso tiene que ser el 100% de mi corazón puesto en la santificación mía, el crecimiento de las virtudes que yo tengo que alcanzar, sobrenaturales, la santidad, y que lo hago a través de mi esposa y las esposas a través de sus esposos, ¿no? Sí, sabemos eso, pero es importante los momentos de comunión solo con el Señor, donde yo entro en comunión con Él, evalúo cómo está mi corazón, porque es en doble vía. ¿Yo de dónde recibo la capacidad para tener paciencia, amor, donación, entrega, perdón en mi matrimonio o en la familia, con mis hermanos, con mis hijos, con las personas que están alrededor? La única manera para poderlo lograr es en la comunión con Dios. Entonces, está muy bien y es importante, acá llegaremos a que es importante la oración de la familia, pero como primer paso, la clave está en la oración personal. Yo tengo que unirme a los misterios del cuerpo y la sangre de Cristo lo más que pueda para que esa gracia que recibo poderla comunicar a las personas con las que vivo inicialmente y luego a todas las personas que pasan por mi vida, el prójimo, el próximo, ¿no? Que es lo que traduce la palabra prójimo. Dentro de esto, cuál es la oración más importante, diría uno, ¿no? Hay un misterio, esto me lo puso alguna vez el Señor en el corazón y lo repito mucho, y es cuando se expone el Santísimo, pues estoy seguro que todos los que estamos acá, o casi todos, cuando
encontramos, cuando estamos en una adoración, nos encontramos en una adoración eucarística y van a reservar el Santísimo y ya el sacerdote se arrodilla y hace unas oraciones antes de recoger el Santísimo. Dice, te pedimos, Señor, que veneremos de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos los frutos de tu redención. ¿Qué significa eso? Significa que solo quienes nos acercamos lo suficiente, veneramos lo suficiente los misterios del cuerpo y de la sangre de Cristo, podemos experimentar los frutos de su redención. ¿Cuáles son esos frutos de la redención de Cristo? Están en Gálatas y son los frutos del Espíritu Santo: paciencia, amor, castidad, alegría en la tribulación, que es longanimidad, um, gozo, verdadera alegría. Bueno, se me escapan los otros, pero imagínense nosotros tener esos misterios, esos frutos del Espíritu Santo activos en el corazón. Si son frutos y son frutos del Espíritu, significa que esas semillas las tenemos por el bautismo, sembradas en el corazón, y mientras más nos acercamos a los misterios del cuerpo y de la sangre de Cristo, que son la Eucaristía con la comunión más frecuente que podamos y la adoración eucarística, más se regará esa semilla hasta que empiece a brotar el tallo y terminen surgiendo los frutos para que los podamos disfrutar. Entonces, la única manera para que nosotros podamos empezar a disfrutar esto es en la comunión con la Eucaristía. Ahí está el secreto. Todos los místicos, todos los santos doctores de la iglesia hablaban de dos pilares: la Eucaristía y María, ¿no? Ayer que celebrábamos el Santo Cura de Ars, son increíbles, incontables los testimonios que él obtenía de la adoración eucarística. ¿Y qué hacía él? Porque no sé si ustedes saben la historia de él, pero él decía que era muy poco inteligente para todo lo que tenía que estudiar un sacerdote en la época de él, latín y la historia de la iglesia y teología y demás, para llegar a ser un gran sacerdote. Y él se sentía muy torpe y efectivamente no lo querían dejar ordenar porque le faltaba mucha formación. Y al final, con mucho esfuerzo, decidieron, casi que como con un acto de compasión, ordenarlo sacerdote. Lo ordenaron y dijeron, vamos a enviarlo al último pueblito donde no haya nadie católico para que no vaya a haber problemas con él. Y lo enviaron a Ars, en Francia, ¿no? Y resultó ser un gran santo, porque como el que hace la obra es el Espíritu, Dios, no necesitaba de que él estuviera súper formado necesariamente. Él tiene una frase y decía que si Dios mató con una quijada de burro, con Sansón con una quijada de burro mató a 1000, creo que era Sansón o alguno de estos héroes de las batallas judías, ¿qué no haría con el burro entero? Decía él. Entonces, ¿qué no haría con él, que se consideraba el burro entero? Y así fue la fuerza de los milagros y de lo que hizo como párroco, que convirtió a todo el pueblo de Ars y se volvió un testimonio tan fuerte que cientos de personas viajaban a confesarse con él y hubo muchos milagros y muchas confesiones. Decía él que la mayor parte del tiempo la pasaba en el Santísimo, contemplando la Eucaristía. Y él, yo creo que ya después de uno estar media hora, una hora, haber rezado el rosario, haber leído la Eucaristía, ya uno no tiene nada más que hacer, ¿no? Ya escuchó una charla, ya pasó hora y media, y ahí qué más va a hacer en la presencia de Dios. Pues no se trata de llenar el tiempo, sino de contemplar, porque ahí está Él. Y Él ya sabe lo que le queremos pedir antes de que se lo pidamos, ya sabe lo que necesitamos, ya sabe lo que está inquietando nuestro corazón. Él se alegra con que le compartamos lo que hay en nuestro corazón, pero quiere es compartir como un padre que mira a su hijo, a su bebé, y lo contempla y lo mira y lo ama, simplemente porque es su hijo, no porque le esté correspondiendo en un diálogo intelectual o porque le esté pidiendo cosas, ¿no? Sino porque es su hijo. Y el cura de Ars decía, contemplando la Eucaristía, tú me miras y yo te miro.
Y volvía a quedarse en silencio y volvía a decir, tú me miras y yo te miro. Y con eso, el Espíritu Santo obraba los prodigios más inimaginables, los milagros más increíbles a través de la persona más simple y sencilla que se puedan imaginar. Lo mismo es la iglesia doméstica. Él, en su forma o en su vocación de párroco, y nosotros en nuestra vocación de familia, donde estamos llamados a transparentar ese amor de Cristo. Cuando ya está esa oración personal, es importante que esa oración se una ya en el entorno de la familia. Hay muchos documentos de la iglesia que hablan de esto. Hay uno, por ejemplo, que es Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II. Esa carta a las familias en donde hace diferentes tipos de exhortaciones sobre las diferentes dimensiones de la familia. Y en una habla de esa iglesia doméstica, ¿no? De esa importancia que tiene el padre de reunir a los hijos, de hacer un momento de oración que nutre, ordena, da un sentido a las actividades que se están haciendo en la familia. Desde un punto de vista psicológico, diríamos que ustedes saben o algunos saben que soy terapeuta de familia, tengo un consultorio y trabajo acompañando matrimonios y a personas en crisis. Y ustedes saben que las familias o las personas se pueden, viviendo juntas, empezar a separar y a volverse como dos personas que son primero como dos hermanos, luego como dos amigos y luego como dos desconocidos. Y se miran a los 10 años, 15 años y este quién es, y yo qué hago acá, y se terminan enamorando de otra persona, ¿no? La psicología dice que es importante que los esposos se reúnan mínimo 1 hora y media a la semana para el afecto y la sexualidad y mínimo 1 hora y media a la semana de diálogo, porque ese diálogo semanal, quincenal que se va dando, hace que la narrativa de cómo se está construyendo ese matrimonio pueda dirigir a los esposos de una manera adecuada, para que, aunque se vieron hoy solo 1 hora, después de que llegaron del trabajo, los dos saben que siguen luchando por lo mismo y van en la misma página y van como los cónyuges con el yugo mirando al mismo lugar y yendo bajo los mismos valores y bajo los mismos objetivos que es la santidad. Si se pierde de vía eso, el uno está pensando una cosa, la otra está pensando otra cosa, los hijos otra cosa y se desbarata la familia. Podemos decir, volviendo ya a la dimensión espiritual, que es lo más importante de hoy, que la oración es lo que centra a los esposos en esa comunión y en esa narrativa del Espíritu Santo, con la mirada a la eternidad de que su deber es hacerse santos, porque el esposo tiene que entregar a esa esposa engalanada y bella y perfecta a Cristo. Y la esposa tiene que entregar a ese esposo engalanado, bello para Cristo, ¿no? Esa es su misión, pero solo se logra si se entra en la comunión de la oración, en donde se miran con complicidad, en donde ponen las inquietudes del trabajo, las dificultades de los hijos, las dificultades económicas, las inquietudes, pidiéndole discernimiento a Dios, las gracias que más necesitan, para que Dios pueda iluminarnos. Porque como dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Es decir, ni un poquito. Necesitamos de la presencia de Cristo en el hogar. Hay que intronizar a María, hay que tener una oración, dice en los documentos de la iglesia, lo más diario, lo más frecuente posible. El Familiares Consorcio, si no estoy mal, dice diariamente la oración en familia. San Agustín decía una frase que es familia que reza unida, permanece unida. Esa es la primer misión de la oración. Tenemos testimonios de esto muchísimos. El Papa León XIV cuenta cómo él recuerda el rezo del rosario diario, cómo los protegía, los exhortaba, los orientaba, los bendecía en familia y es un recuerdo de una oración, de una protección especial de María que los guió y los llevó hasta
el lugar en el que está el de servicio a la iglesia, ¿no? Los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita contaba en Historia de un alma cómo recordaba ese rezo del rosario y esa oración diaria de los esposos que nutría a los hijos, ¿no? Yo sé que es difícil orar y más en este tiempo en el que hay tanto entretenimiento con las series, las películas, las suscripciones por internet, los videojuegos, los juegos de mesa, tantas cosas que nos podemos inventar, el deporte, la cena, tantas cosas que tenemos que vivir en la noche cuando ya se reúnen todos, pero es muy importante que podamos buscar un espacio especial para que nos podamos reunir y orar en familia. Ahora, esa oración no solo es por la familia, sino como es iglesia doméstica, hay una misión de intercesión en la familia que se establece en el momento en que la familia se une para orar. Entonces, cuando la familia se reúne a orar, se vuelve un faro de luz, porque donde dos o más oren en nombre de Jesús, ahí está Jesús con ellos, ¿no? Entonces, es un faro de luz para interceder por la parroquia, por el párroco, por el obispo, por la zona, por el barrio, por ese edificio, por ese conjunto, por esas casas que están cerca, por el país. Tenemos tremendas batallas espirituales en nuestros países en Latinoamérica contra el comunismo, contra las ideologías reinantes como la ideología de género, las ideologías de izquierda, progresistas, las ideologías que van en contra de nuestra fe, la libertad religiosa, la familia, el matrimonio, donde se violentan a los niños. Y esto está pasando hoy en día, ¿no? Yo como terapeuta de familia me tengo que enterar de muchas cosas muy horribles. Sabemos la crisis en las vocaciones que hay, no hay vocaciones al sacerdocio, hay muy pocas. Sabemos las crisis en las vocaciones a la vida religiosa. Cada uno de esos deberían ser pilares sobre los cuales se despliega la oración de la familia, los religiosos que nos han atendido, los sacerdotes que nos han atendido, los que no conocemos, los que están en crisis vocacional, las almas del purgatorio, tantas necesidades que hay, los que sufren, ¿no? Además que esa oración, ese cultivo del corazón nos va llenando, nos va nutriendo y va haciendo que percibamos con mayor sensibilidad en el corazón las necesidades de lo que están a nuestro alrededor, porque la oración cumple un doble efecto. Primero, une al matrimonio, un triple efecto. Segundo, lo vuelve intercesor de la humanidad. Y tercero, lo abre a la acción de la caridad. Ahí es donde se cumple verdaderamente la misión. Todos tenemos que encontrar una misión a través de la cual la familia se abre en la donación generosa a la humanidad, en lo que esa familia se sienta llamada en una misión de predicación, en una misión con los niños, en una misión con otras familias, en una misión con huérfanos, en una misión con abuelitos. Se tiene que desplegar esa, esa obra de caridad, pero que puede surgir únicamente en el amor verdadero de una oración que se nutre como familia, donde Dios multiplica el tiempo de la familia en la oración. Eh, Esto es algo que la iglesia ha hablado mucho, el Papa León XIV lo ha hablado. Él dice que la iglesia no es una ONG, ¿no? Y qué diferencia es una ONG con un grupo de personas que se reúnen a atender a personas en vulnerabilidad o a entregar su tiempo o sus bienes, sus recursos? Pues en que el cristiano lleva a Cristo en el corazón, porque primero se ha encontrado con Él y después de encontrado con Él tiene la sensibilidad en el corazón de sentir a los demás y entregarse a los demás. Siempre en el magisterio de la iglesia en relación al matrimonio y la familia se habla de que la familia es fermento, ¿no? De que la familia tiene que evitar encerrarse en sí misma, en sus bienes, en su placer, en sus viajes, en sus hijos, en sus paseos y abrirse verdaderamente a lo que es llamada a ser, que es a la caridad. Obviamente primero con ellos, con la gracia de Estado que no se nos puede olvidar. La gracia de Estado es aquello por lo cual hemos sido llamados por Dios y a lo cual nos va a pedir cuentas.
¿Dios me va a pedir cuentas a mí de cuántas misas celebraron en la parroquia? No. ¿Dios me va a pedir a mí cuentas de si había gente en el Santísimo de la parroquia? No. ¿Por qué? Porque mi gracia de estado es mi matrimonio y es mi mujer y es cómo la estoy sirviendo, atendiendo y es si la estoy santificando o no. Esa es mi misión, mi gracia de estado. Entonces, lo primero entre la familia, obviamente. Luego con los hijos. Estoy dando testimonio a mis hijos, estoy sirviéndolos, estoy teniendo una relación con cada uno de ellos, compartiendo un tiempo de calidad con cada uno de ellos, siendo cariñoso, siendo afectuoso, perdonando, amando o no, ¿no? Pero después de ya esa primera gracia de estado, el tiempo que podamos invertir en la iglesia, en la parroquia, sirviendo al párroco, sirviendo en una comunidad como esta de Peregrinos del Amor, haciendo las misiones que Dios nos encomienda, son cosas que nos toca poner el corazón en ellas y entregarnos a ellas con gran disposición, porque en ellas también se juega pues esa misión de la que hablábamos al principio, el bautismo. El bautismo es la sed de almas, la salvación de las almas, ¿no? Entonces miren todo lo que abarca la oración. Qué increíble la importancia de la oración en la familia. Ya voy a ir cerrando, voy a usar como ejemplo la Sagrada Familia y al final podemos hacer algunas preguntas si las tienen de algún tema de familia, con todo gusto. Y la Sagrada Familia, ¿por qué? Porque es el principio de la iglesia, es la primera iglesia doméstica y es el primer lugar en el que se cultiva la iglesia misma, que es Cristo, que se gesta en el vientre de María, con la protección de San José. Por eso San José es patrono de la universal de la iglesia, porque fue patrono de aquella que llevó la iglesia en su vientre y luego de aquel que era la iglesia misma, que es Cristo, el cuerpo místico de Él y del cual todos nosotros somos miembros por el bautismo. Cuando uno se pone a imaginarse a la Sagrada Familia de Nazaret y se habla del trabajo de San José laborioso y dispendioso, de que Jesús, a sus 30 años de vida, desde que pudo trabajar, estaba trabajando en el taller de José, con José, y era una vida muy sencilla. Era una vida como la que nos predicó este gran santo San Benito en el siglo octavo, del ora et labora, el trabajo y la oración. Cuando uno se dedica a orar, yo le digo a los matrimonios que pasan por el consultorio, levántese siempre, 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 iniciando con la bendición, haciendo un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, haciendo la coraza de San Patricio, haciendo una breve oración, así sea un minuto. Si puede más, mejor. Si no, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria. Luego durante el día tengo un momento fuerte de oración en la Eucaristía, en el Santísimo, con el Rosario, con la familia. Y cierre el día con oración antes de acostarse. Ahí se puede hacer antes de acostarse el Rosario y ya antes de acostarme la bendición. Todo iniciar siempre por el Señor y todo terminando siempre con el Señor. Y así se imagina uno a esa Sagrada Familia, trabajando laboriosamente en sus quehaceres con fatiga, porque es parte de lo que nos implica por el pecado original el trabajo con la fatiga, con el sudor de la frente, pero con una oración en el corazón que le da sentido trascendental a ese trabajo. Que hasta la oración en familia y la oración personal hace eso. Cuando ustedes vean su trabajo y ya estén fatigados de hacer lo mismo, gente que tiene trabajos muy operativos, muy técnicos, y repiten y van y están haciendo lo mismo en las 8 horas de trabajo, y dicen yo, ¿cuándo voy a dejar de hacer esto? Hay mucha gente que se vuelve emprendedora, dice no más trabajo de 8 horas, hay gente que dice hay que ser nuestro propio jefe, eh, pero no es así, no todos estamos hechos para emprender, no todos tenemos ese don de hacer una gran empresa o manejar nuestro
emprendimiento, nuestra independencia de una manera tan sencilla. Muchos están llamados a tener un trabajo así, técnico, y no es menor, es tan importante como cualquiera de los trabajos que se pueden tener o que se puedan pensar, como el abogado, como el médico, como el barrendero, como el costurero, como todos son tremendamente importantes, porque el que tiene oración y ora desde el corazón continuamente, cuando se ora con el corazón y se alimenta uno del Espíritu Santo, uno entiende que el trabajo tiene una función redentora y una función de intercesión, porque cuando yo hago mi trabajo con amor juicioso, y pienso que se lo estoy haciendo a Dios. Igual que cuando lavo la loza y pienso que se la estoy haciendo a Dios, o cuando lavo un baño y pienso que se lo estoy haciendo a Dios, y hago mi trabajo como si se lo estuviera haciendo a Dios, con ese tiempo, con ese amor, con esa sencillez, Dios salva almas en Pakistán, en India, en Leticia, en diferentes lugares donde Dios sabe que ese instrumento eucarístico de reparación que está orando y trabajando, obedeciéndole a Dios de llenar la tierra, primero los tener hijos, ¿no? Sed multiplicados, llenad la tierra y luego dominadla, administradla, porque nuestro deber es administrar la creación, no dejarla a sus anchas para que suceda lo que la naturaleza misma en sus sinergias, en sus tendencias logra, sino que nosotros la ordenemos. Tenemos esa responsabilidad dada por Dios. Eso lo podemos lograr únicamente si hemos orado lo suficiente. Eso lo podemos percibir el trabajo en el cansancio, en el transporte público, en los momentos de las madrugadas, en los momentos donde no desearíamos estar ahí, o donde nos molesta, donde nos sentimos incómodos y trascender y pensar que esto es un tiempo nomás. Esto es la cabeza de alfiler en relación al cosmos entero de lo que viviremos. Y en esta cabecita de alfiler que es nuestra vida, que dice San Pablo, es como un suspiro que dura, uno dice 100 años, eso es un montón, pero es muy poquito en comparado con la eternidad. Dios nos pide esa perseverancia diaria en lo que tenemos que hacer para alcanzar esa vida eterna, en la santificación en cada una de las cosas. Si yo oro en familia, naturalmente voy a ser más sincero en el trabajo, voy a ser más responsable, voy a ver dónde puedo estar robando con mi tiempo a mi jefe, dónde puedo dejar mi impuntualidad, dónde puedo dejar tantas cosas que yo puedo estar haciendo mal y que me incapacitan para santificarme, para vivir en plenitud. No alcanzaremos a ser completamente perfectos. Sabemos que el Señor lo decía, ¿no? Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero mi Padre Celestial es el amor. No hay perfección en el actuar, hay perfección en el amor. Es decir, nosotros estamos llamados a ser perfectos en el amor. Y el amor es todo lo que es contrario al pecado. Nos toca renunciar a todo lo que es pecado en nuestra vida para que esa oración tome raíz y pueda ser una luz, un matrimonio, una familia que la gente vea y se inspire y quieran tener familia y esa luz irradia a la humanidad entera y en el cielo, si Dios nos lleva allá, podamos seguir dando testimonio de esa presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el regalo de la oración, que ordena todo lo que somos y tenemos. Quisiera finalizar leyéndoles un pasaje que, del Papa Benedicto XVI que se me viene a la mente ahorita leerlo, que lo tengo publicado en mi Instagram, y es el Papa Benedicto XVI en 2012, en mayo, hablando de San Bernardo. San Bernardo era un monje del siglo XI, eh, increíble. No se pueden imaginar, le llamaron el árbitro de Europa, era jovencito. Creo que no tenía ni 30 años y la gente se iba detrás de él y fundaba conventos y conventos de la cantidad de gente que iba detrás de él. Tenía tanta sabiduría que el Papa, los obispos, los reyes iban y lo consultaban y le llamaron el árbitro de Europa. Es doctor de la iglesia y le llaman el doctor melifluo porque es el doctor de la ternura. Imagínense que
el Papa Benedicto XVI estaba acá narrando unas exhortaciones que le hacía él al Papa de la época. Imagínense uno hacerle exhortaciones al Papa, tiene uno que tener mucha autoridad y mucho Espíritu Santo. Entonces esto dice Benedicto XVI. San Bernardo, que es un modelo de armonía entre contemplación y laboriosidad, en su libro dirigido al Papa Inocencio II para hacerle algunas reflexiones sobre su ministerio, insiste precisamente en la importancia del recogimiento interior, de la oración para defenderse de los peligros de una actividad excesiva. La oración para defenderse de los peligros de una actividad excesiva. Cualquiera que sea la condición en que se encuentre, es decir, si usted es obispo, sacerdote, religioso, papá, mamá, soltero, dice, para defenderse de la actividad excesiva, cualquiera que sea la condición que se encuentre y cualquiera que sea la tarea que se esté realizando, sea bombero, sea barrendero, sea obrero, sea la tarea que se esté realizando. San Bernardo afirma que demasiadas ocupaciones, una vida frenética, a menudo acaban por endurecer el corazón y hacer sufrir el espíritu. Es decir, que la oración nutre el corazón y aquieta el espíritu, lo conecta con el Espíritu Santo. Y acá reflexiona el Papa Benedicto XVI diciendo, es una valiosa amonestación para nosotros hoy, acostumbrados a valorarlo todo con el criterio de la productividad y la eficiencia. No, no estamos llamados a ser hiperproductivos, hipereficientes, no, estamos llamados a amar. El pasaje de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda del empeño en las actividades diarias, que es preciso realizar con responsabilidad y esmero. Sí, tenemos que trabajar, ordenar el hogar y demás con responsabilidad y esmero, pero también nuestra necesidad de Dios, de su guía, de su luz, que nos dan fuerza y esperanza. Son los que nos dan la fuerza y la esperanza. Dice, sin la oración diaria, vivida con fidelidad, nuestra actividad se vacía, pierde el alma profunda, se reduce a un simple activismo que al final deja insatisfechos. Eso es lo que es la oración. Esperanza, amor y caridad. Pues esta es la charla que quería compartirles, que el Espíritu Santo nos pone en el corazón y pasamos a un momento de preguntas. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy disponible para responderles. Pueden alzar la mano o prender el micrófono y yo les voy dando orden, sin problema. Si hay alguien, ¿no? Si no, no hay problema. Ujú. Tú, claro que sí. Soy Rosa María, nada más que traigo el iPad de mi esposo Carlos, pero soy Rosa María. Soy de México y bueno, pues primero que nada, gracias porque estuvo de verdad la charla preciosísima. Nos hacen regresar de verdad a lo que es el fin del matrimonio y cómo a veces, como dice, se nos olvida, ¿no? Yo tengo 44 años de casada, gracias a Dios, pero a veces con los años, pues gracias a Dios, pues mi esposo está en la misma línea ahora conmigo en la oración y demás, pero hay cosas que necesitamos que nos las sigan recordando, ¿sabes? Entonces, gracias, gracias porque pues de verdad es algo muy lindo ahora para mí, porque aquello que ya había olvidado, pues ustedes me lo recordaron. Y pues para seguir en este caminar, ¿no? Como dices tú, hacia la eternidad, que Dios nos concede esa perseverancia y a ustedes los bendiga muchísimo para que sigan ayudando a tantos matrimonios que ahora pues necesitamos a veces tanta ayuda. Gracias. Bueno, gracias a ti. Me encomiendo a tus oraciones. Yo, Claro que tam- Tú, Susi, yo también agradecerte. Me encantó la charla también y estoy muy agradecida con Dios porque mi esposo también lo escuchó. qué bueno. Entonces, muchas gracias, muy agradecida, muy claro. Así es que mi esposo también tuvo primera vez que me acompaña. Así es que no, gracias y bueno. bendiciones. Bueno, bendiciones para ti también. Bueno, ¿alguien más quiere?
comentar algo, preguntar algo. Sí. María Hola, Raquel, hola. Ah, no, Nora. Nora. También soy de México. Quiero agradecerte porque de verdad hay muchas cosas que, como dice Rosita, de repente se nos olvidan. Pues me está haciendo clic la cuestión de la responsabilidad que tenemos en la salvación de la pareja y también esta situación de iniciar y terminar el día con la oración. Y, y pues eso es muy importante, hacer la oración en familia. Tengo que jalar un poquito más a mi esposo, pero esto me anima a pensar que se puede. Muchísimas gracias, me diste mucha esperanza. Qué bueno, me alegra mucho, María, con todo gusto. Y Nora, creo que ibas a decir algo. Sí, estaba esperando a la compañera. Bueno, yo lo que le quería agradecer es la charla porque en el caso mío yo llevé 23 años de casada, sigo casada por supuesto por iglesia, pero bueno, yo pasé por un divorcio legal, pero estoy con el sacramento y bueno, estaba muy mal y un día llorando mi tía, que es madrina mía de casamiento, se acerca a donde estaba esperando el micro, el colectivo, y me dice, hija, ¿por qué lloras? Y le decía en mi soledad me, s- que, que el maligno me había robado a mi marido. Y me dice, ¿vos no te acordás que cuando recibiste el sacramento ya no eran más dos, sino tres? Y yo me quedé admirada porque no me esperé eso. Y sabe que desde ese momento empecé a caminar con mi otro esposo y mantener mi familia con mis niños en los sacramentos. Y bueno, aquí estamos. Eh, es increíble porque me sentí muy identificada con todo lo que he hablado en cuanto a la oración, en cuanto a la entrega, en cuanto al amor a Él y cómo nos sostiene si uno es obediente, porque San José es lo primero que se me venía, la Sagrada Familia. Yo recibí mi sacramento conscientemente y amo a mi esposo así, a la distancia y con un cariño muy grande, se lo respeta a él y bueno, y entrego esto de vivir así en mi familia. Estando con mi familia, yo abordo con los niños y él desde lejos, pero con su autoridad, sin faltarle el respeto a cómo es él como cabeza de familia. Y bueno, me ha ayudado bastante lo que explica sobre la Sagrada Familia, porque, bueno, en estos tiempos no soy la única familia que está pasando eso y ayudaría mucho si usted puede explicar, por ejemplo, el documento que leyó o carta que dijo del Papa sobre este santo. Si lo podrán poner ustedes em, para que nosotros tengamos acceso a poder leerlo y contemplarlo con el Señor, porque la verdad que es un gran santo con lo que explica y me siento muy identificada, por eso es que se lo pido y le agradezco la charla. Con todo gusto, Nora, claro que sí. Hay dos, la carta de las familias de Juan Pablo II. Le podemos Sí, pedir a Angelita que lo envíe en el grupo de WhatsApp para que en un PDF. Y ya eso fue una audiencia del Papa Benedicto XVI en el año 2012. También puedo buscarla completo el texto para enviárselos y meditarlo, que es muy lindo. Y bueno, gracias por tus palabras. Y sí, así pasa a veces. Lamentablemente, cuando se rompe un voto matrimonial, hay veces se genera la separación de mesa, techo y lecho, como dice la iglesia, y se pierden algunas de esas responsabilidades cuando está el matrimonio en unidad. Pero es muy bonito verlo como tú lo ves, desde el amor verdadero en el corazón,
con un abandono en hacer lo que tú tienes que hacer y saber que esa persona se está bendiciendo con tus acciones, que al final la misión de nosotros es salvar almas, sea él o sea cualquier persona que pase por la vida de uno, ¿no? Entonces me parece muy bello ese testimonio de continuar uno con el esposo que es Cristo, luchando por el amor verdadero y por la familia adelante, independientemente de las circunstancias que haya. Entonces, bueno, muchas gracias por tu testimonio. André, si me permitieras, fíjate que hay, a lo mejor ustedes lo vieron, hay un testimonio muy bonito aquí en México de un doctor de Guadalajara, no sé si ustedes lo han mirado. Mm. Habla sobre el perdón. Era un matrimonio que se casa muy enamorado y al poco tiempo, con los años, él se empieza a enfrascar con su trabajo porque tienen un bebé con problemas de sangre y él era médico y como que él empieza a meterse como para olvidarse un poquito, pero empieza a descuidar a la esposa y bueno, la manda a un grupo de cosas que de la nueva era y ella se enamora de la persona que está dando este curso, que se lo había dado también a él, ¿no? Entonces él va a Meyugori con sus hijos, se queda con los tres hijos y va y le pide a la Virgen que ella restaure el matrimonio, ¿no? Y regresa y bueno, estrena una casa muy linda que tenía para ella y empieza a orar el rosario. Todos los días llegaba y oraba el rosario, pero a la señora que le ayudaba con los nenitos le decía que pusiera el plato de su esposo de su esposa en la mesa. Y le decía, pero si no va a regresar, o sea, la señora no está, usted lo va a poner porque yo sé que la Virgen me va a conceder este milagro, aunque sea un día antes de morirme. A Mm. los 5 años la señora regresa por la primera comunión, se dan cosas muy bonitas. Ella regresa y ahora son un matrimonio en Guadalajara, aquí en México, que dan testimonio y dan muchas charlas. Entonces, pues es muy lindo lo que la señora acaba de decir. Y bueno, no sé si a ella le pueda servir, yo le puedo enviar a su personal el video. Es cortito, es de 15 20 minutos, ¿no? Es un extracto de una película que hizo una persona, que no me acuerdo el nombre, que hace películas católicas, pero es muy lindo porque él nunca pierde la esperanza, ¿no? No, como dice él, no sé si vaya a llegar un día antes de yo que me muera, pero sé que la Virgen siempre responde. Entonces, pues con esa fe y esperanza y para que, y además oraba por el otro, ¿eh? O sea, y con nombre propio, dice él, ¿no? Yo oraba por las dos personas. Y otra cosa muy importante, que cuando ya regresa, nunca más él vuelve a hablar del pasado, jamás. Ujú. ¿No? Dice, la Virgen me concede el poder perdonarlo a él, perdonarla a ella, perdonarme a mí, y nunca más hacerle ningún reproche, pero sé que es una gracia que me alcanzó la Virgen Santísima. Es muy bonito el testimonio, entonces si Norita me lo permite, pues se lo mando a su personal, o se lo mando a Angelita para que se lo mande, ¿sale? Porque es muy esperanzador, ¿no? Qué Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. lindo. Hay muchos testimonios de ese amor de Dios y que vienen de esa oración, que vienen de ese rosario, que vienen de una gracia especial con el Señor, que todo lo perdona todo, lo cree todo, lo espera todo, como ese 1 Corintios 13, ¿no? Que Ujú, es el himno del amor. sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues lo dejamos acá por hoy. Es una alegría haber podido compartir con ustedes esa charla. Vamos a cerrar con un poquito de oración, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y terminamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, bendice esta noche todo lo que hemos recibido. Gracias por inspirarnos. Gracias por hablar a nuestros corazones. Nos consagramos a ti. No dejes que el enemigo nos corrompa, nos desvíe de la verdad, del bien, de la belleza que eres tú. Y que podamos, si nos das la gracia mañana de levantarnos, vivir para tu gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.